está dispuesto a arriesgar? ¿Podría precisar más? Arriesgar todo lo que esté al alcance del gobierno. Antes de que entreguen las armas o antes de que abandonen la violencia, ¿estaría dispuesto a hacer algún movimiento? Eso sería arriesgar. Aquí ya no hay claves, aquí hay realidades. Y las realidades es que los amigos de los terroristas que él ha propiciado que estén en el Parlamento... ETA, que estaba prácticamente derrotada y desaparecida, Zapatero la ha salvado. Hay que sosegar el debate. Les pondré un ejemplo claro. Ningún presidente del gobierno desde el comienzo de la democracia ha dejado de intentar buscar una salida, con acierto o con error, al tema de ETA. Ninguno. Todos lo han intentado. Ningún gobierno ha sido deslegitimado cuando lo ha intentado hasta el actual. En ese momento, y volvemos a los temas feos de la política, se produce un intento del gobierno de España, presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero, de intentar que el final de la banda terrorista ETA fuera un final dialogado. Lo que todavía se ha llamado negociado, pero eso entonces usaba el término dialogado porque se entendía que negociar sonaba feo. Al final, como sabe usted, la cosa acabará mal porque ETA meterá una bomba en la Terminal 4 matando a 2 ecuatorianos y acabará la negociación. Pero en ese tiempo que duró esa negociación, el Partido Popular se moviliza contra esa negociación. Y por primera vez hay muchas manifestaciones de víctimas del terrorismo contra el gobierno Zapatero. La principal asociación de víctimas contra el terrorismo, que es la VT, la preside un señor que se llama don Francisco José Alcaraz. El negociar con los terroristas será dejar sin sentido la muerte de nuestros familiares, el sufrimiento de nuestros heridos, el sacrificio de las personas amenazadas y chantajeadas, la encomiable labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la justicia española. Don Francisco José Alcaraz, cuyo hermano guardia civil fue asesinado por ETA en la bomba de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murió su hermano, su esposa y sus 2 hijas. Fue un atentado muy bestial de la Casa Guardia de Zaragoza. Este era el hermano, por tanto, de esa persona que había muerto, tío de las 2 niñas muertas. Esa legislatura había empezado con el atentado de 11M y había impactado el discurso de doña Pilar Manjón en la comisión de investigación del 11M, reprochando que hubiera políticos que usaran a las víctimas y que no se ocuparan de las víctimas. No podemos admitir de ninguna manera que utilicen de manera sistemática a nuestros heridos y afectados, y mucho menos a nuestros muertos, como culpables de una derrota electoral de algunos o billete de triunfo de otros. Echamos en falta la presencia de cargos institucionales en el caos que supuso el IFEMA. Si acaso vinieron con el tiempo justo para hacerse la foto. Sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Son ustedes mi parlamento, porque con el mayor dolor que puede tener una madre, el día 14, cuando aún no me habían dado el cadáver de mi hijo, yo fui a votar. Aunque el discurso de doña Pilar Manjón en la comisión fue bastante intachable, en el sentido que era muy transversal, luego es verdad que ella, a nivel personal, sí, en declaraciones que hizo, pues tenía de poca simpatía a la derecha, una mujer progresista, y por tanto se entendía que su asociación de víctimas del 11M era una asociación de víctimas más bien cercana a los partidos de izquierda, porque las víctimas que se sintieran más cercanas a la derecha se iban a afiliar a la VT, con las otras víctimas de ETA. Esta mañana mismo en la COPE se ha dicho que tu intervención fue un intento de liquidar la comisión con un montaje sentimental y que el guión lo escribieron en Moncloa. El guión, que no es un guión, solamente está escrito por viudos con niños pequeñitos que les arrebataron a su madre, por madres como yo que les arrebataron a su hijo, por padres, está escrito por viudas, está escrito por heridos graves. Nosotros, las víctimas del 11 de marzo, no trabajamos al dictado de nadie y nadie nos dicta. Entonces, a las manifestaciones de víctimas contra la negociación con ETA iban todos los de la OVT, apoyados por la plana mayor del Partido Popular, pero evidentemente no iba la asociación de Pilar Manjón, que iba por su cuenta a las manifestaciones de reivindicación del 11M
por las mentiras del gobierno Aznar, etc. Unión entre las víctimas del terrorismo, sin fronteras de ningún tipo. Pues igual del global, que es el mal que nos amenaza, lo es el estatus de las víctimas, que ha de ser objeto de protección allí donde se encuentre. Pedirle al gobierno que rectifique, que no estamos de acuerdo con su cambio en la política antiterrorista, que no queremos negociación con ETA. Es decirle al gobierno de España que al terrorismo hay que derrotarlo, que hay que aplicar la ley, los instrumentos que establece el Estado de Derecho y que además no se puede negociar con una organización terrorista y en ningún caso pagar un precio político. En esas manifestaciones de las víctimas del terrorismo convocadas por la OVT y el Foro de Erma contra el gobierno Zapatero, en teoría eran manifestaciones contra el diálogo con ETA, y decía muchas veces que más que manifestaciones contra ETA parecían manifestaciones contra el gobierno de entonces, que era el gobierno Zapatero. Uh-huh. Y el debate que había en este tipo de actos es si había trampa o no del gobierno en sus medios afines de presentarlas como manifestaciones de la ultraderecha. ¿Cómo te sientes cuando ves la utilización que de las víctimas se está haciendo desde el Partido Popular? Me parece un escándalo. El señor Alcaraz, y lo va a decir con toda claridad, que es presidente de la OVT, mañana igual me criticará, pero no me importa, yo soy víctima directa del terrorismo, él también, pero indirectamente. Él no representa a todas las víctimas del terrorismo. Y lo que no puede hacer es política. Pedimos al gobierno que los únicos interlocutores con la banda terrorista tras el abandono de las armas sean los cuerpos de seguridad del Estado y los jueces. El día que le tomen declaración, se le juzgue y de este modo cumpla íntegramente sus penas sin ningún tipo de beneficio. Ellos que dicen que se preocupan de las víctimas no es verdad. Es que son amigos del presidente de una asociación que es de extrema derecha, el tío. Y entonces, después del debate en que dice que agreda a las víctimas, al día siguiente el de la extrema derecha, que por cierto es andaluz, ¿qué le vamos a hacer? Todas partes de garbanzo negro. Pues llega el tío y hace un comunicado que era lo mismo que había dicho el otro. Y yo no sé si el del PP le había hecho el guión al de extrema derecha o el de la extrema derecha al PP. Yo no sé quién habrá hecho el papel primero. Lo que sí sé es que estos dos han dado más de una cabeza juntos. Seguro. Es decir, había gente, como era una manifestación contra el gobierno Zapatero, era muy fácil localizar a algún grupo de gente que fuera de repente con una bandera con preconstitucional, como se dice eufemísticamente a la bandera con el águila de San Juan, es decir, la previa a la Constitución, o gente incluso que hiciera mejor alegatos que sonaban como Zapatero, vete con tu abuelo, por la referencia de... Y incluso en Don Enrique Sopena salió en Televisión Española diciendo, miren, todas las asociaciones de extrema derecha que han apoyado esta manifestación, no sé qué, Falange, no sé cuánto, no sé qué, tal. Y entonces, desde la oposición decían que había un intento de caricaturizar la manifestación. Los dirían, oye, decimos la verdad, ¿había o no había gente de extrema derecha allí? No, porque queréis convertir como que parece que sea una manifestación de fachas. No se puede dudar que Rajoy está con las víctimas. Tienes razón, pero es que mucha gente, que no vamos a estas manifestaciones, estamos con las víctimas. Y empezamos a estar hartos de manifestaciones que son claramente políticas, claramente sectarias, a las cuales acude 10. Lo publicamos el otro día en el plural.com. 10 contrastadas. Partidos, movimientos, grupos de extrema derecha fascista, de las nostálgicas del franquismo que estaban ahí con sus banderas, sus gritos, como por ejemplo, socialistas terroristas, gritos constantes, gritos de Zapatero, vete con tu abuelo, Zapatero dimisión, nada tiene que ver con el mundo de las víctimas, porque si las víctimas se convierten en acusadores del gobierno, es otra película, pero ya eso es otra historia. Por tanto, a mí me parece que el PP se ha vuelto a retratar. No está con los demócratas, está con la extrema derecha. ¿Recuerda usted esta etapa de manifestaciones? Había como una cada trimestre. La sensación que he tenido en todo momento es que se quería instrumentalizar muchísimo a los familiares de las víctimas. Oposición, gobierno, todos. Nadie quiere estar en contra de los que se manifiestan contra ETA. Nadie quiere estar en contra de ellos. Entonces, hay que buscarse las mañas para poder estar cerca. Y si ves que se están manifestando contra ETA unos y que al final es un ataque a esas manifestaciones contra el gobierno por cómo están dirigiendo las conversaciones con ETA,
lo que tienes que intentar, desde el gobierno lo que intentan para desacreditar es, no, es que aquí hay mucha gente que lo de ETA les da igual, que es que van contra el gobierno porque son gente de extrema derecha, etcétera, etcétera. Y claro que podían encontrar personas, por supuesto. Y pienso que muchas de las víctimas o de los familiares que allí se manifestaban lo hacían por convicción. No es que después de lo que hemos sufrido no queremos un diálogo, no queremos nada, queremos que cesen, que paren. Eso no quita que hubiera por detrás una oposición poniendo sus tentáculos para decir, ojo, que con esto tenemos nuestra forma de volvernos a llevar al pueblo. A mí, de verdad que lo siento, pero me resulta asqueroso. Lo hace la oposición en ese momento y el gobierno también busca sus mañas para que eso no le afecte. Al final, digo, ¿a quién le está importando el caso de ETA realmente? El PP, que tenía una herida, porque, por ejemplo, hemos visto en otro vídeo anterior cómo aparecían víctimas del Jack abucheando al señor Trillo. Ahora se invertían las cosas y aparecían, en teoría, víctimas, como el señor Alcaraz, abucheando al gobierno. Pero los medios tenían una actitud muy curiosa de saber si era o no era la actitud respetuosa hacia ellos. Por ejemplo, si tú dices que hay una manifestación de víctimas y al día siguiente tu titular es ha habido una manifestación de la extrema derecha, pues las víctimas dirán, gracias, o sea, tú te quedas con eso. La esposa de Enrique Sopena, por ejemplo, doña Margarita Sáenz Díez, cuando leyó un comunicado, la señora Jiménez Becerril, hermana del concejal Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA, junto a su esposa Ascensión García, también asesinada por ETA, les pegaron tiros a los dos, leyó un comunicado y ella dijo, ese comunicado me parece que no lo ha hecho una mujer de la calle, no lo hace. Como van a entender eso, se lo han puesto los del PP. Atender a las víctimas del terrorismo. Ahí hablaron en la concentración varias víctimas de Juana Chaos. Víctimas paralelas. Que consiguieron sobrevivir. Que consiguieron sobrevivir de Juana Chaos y están pidiendo que de Juana Chaos cumpla la condena. Brevemente, Margarita. Pues bueno, habló, por ejemplo, la madre de una niña asesinada en Alicante, pero en su discurso político, después de reflejar el dolor que siente por la pérdida de su niña, hubo una clara instrumentalización de la política del PP. Todos sabemos que el objetivo inmediato del PP es intentar ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas, utilizando para ello la Sala Especial del Supremo, con la cooperación de Hernando, su presidente, y además de expresar ese dolor por la muerte de su querida hija, esa joven madre se metió en los andurriales de que hay que ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas. A mí que me digan que si eso apartado de su discurso podía ser inocente, que es imposible. Bueno, vamos a irnos hasta... Tiene todo el derecho, hombre. El derecho yo no se lo niego. Yo digo por quién estaba inspirado, nada más. Pero bueno, pues por ella. El dolor de ella, lo otro de otros. Pero tienes datos. Más claro el agua. Sí, hombre, tienes datos para decirlo. ¿Tú crees que la elaboración política de esa madre dolorida por la muerte de su hija llega hasta conocer cómo el objetivo actual del PP es ilegalizar por el camino que sea al Partido Comunista de las Tierras Vascas? ¿Crees que está metida en ese ámbito de reflexión en su vida cotidiana como madre de familia? A mí, es evidente que no. Si puedo responder. Las víctimas me producen un inmenso respeto. A mí también. Y es lo primero que he dicho. Y de las víctimas yo no discuto. Lo que ellas dicen a mí me parece bien. No se las puede utilizar, ¿eh? No se las... No, vale. Estamos de acuerdo en eso. No se las puede utilizar. No las utilices. Y metiendo en su discurso de dolor... Lo mejor... De dolor... proyectos políticos que están vigentes en este momento. Eso no lo tienes demostrado y es evidente. El respeto a las víctimas incluye aceptar lo que dicen, respetarlas y no discutir lo que dicen. Bueno, está la discusión así también, lo está en el ámbito... Y entonces la gente dice, está diciendo doña Margarita Sáenz Díez que la señora Jiménez Becerril no es capaz. Por cierto, ahora Jiménez Becerril es diputada del PP, con lo cual supongo que al final sí se ha identificado bastante con ese partido, que tampoco es raro si su hermano era de ese partido. O sea, tampoco es algo anómalo que haya acabado formando parte del partido al que milita su hermano. Alguien decía, oye, si hablas en público, ¿qué pasa? ¿Que yo como periodista no puedo criticarte porque seas víctima? Es que llegamos a ese punto ya de... claro... Muchas veces había ciertos personajes que no se podía decir nada de ellos y cuando ponían, sobre todo, yo siempre me acuerdo mucho de Miguel Ángel Blanco. Si ibas con el cartel Miguel Ángel Blanco y Manos Limpias y todo esto... La señora Miguel Ángel Blanco también acabó siendo diputada del Partido Popular, Marimar Blanco. Claro. Entonces al final dices, vale, que como víctima parece que no puedo cuestionarte ni tus intenciones ni tu... No, hombre, tenemos que empezar a abrir ese melón. Y había que abrirlo, ¿eh? Había que abrirlo en tanto en cuanto estas personas, repito, estaban siendo totalmente instrumentalizadas. Algunos no lo sabían y otros muchos sí. Otros muchos estaban siendo marionetas
voluntarias de los partidos políticos. Teniendo en cuenta la leña que le has metido al gobierno Aznar y la leña que le has metido a don Pablo Iglesias, veo que en cambio el señor Zapatero te merece más, eres más benévolo con él. Sigo. Uf. Con su primera... No se adelante todavía, si todavía no he terminado. Porque a mí la cosa que más me dolió de aquella etapa, y nunca lo olvidaré, es un debate que hizo Antena 3 entre asociaciones de víctimas. Se supone que era un coloquio, pero yo en ver... estaba el vicepresidente de la asociación de doña Pilar Manjón y el presidente del foro de Hermoa, Miquel Buesa, por otros. Y acabaron gritándose al mismo... Era un programa que se llamaba... Lo dirigía Ay, se me estoy faltando con los nombres. Se llamaba algo así como 360 grados. Era como el equivalente a la Noria que intentó hacer Antena 3. Y empezaron a gritar... Y de repente, ¿te acuerdo? Dice... la presidenta de la asociación, Pilar Manjón, tal. Bueno, es que Pilar Manjón ha perdido a su hijo. Y yo he perdido a mi hermano. Y me estás tocando los huevos. Claro, Miquel Buesa por Fernando Buesa, asesinado por ETA. Claro, ver... Y después el público aplaudiendo. No, yo lo que quiero decir es que... debate. Vamos, un momento, por favor, vamos a ver. Mira, yo tengo... Por eso hay que machacar la resistencia. Para un momento, hombre, que estoy hablando yo, coño. Vamos a ver. Vamos a ver. Y la presidenta de tu asociación, Pilar Manjón, es víctima del terrorismo. La señora Pilar Manjón ha perdido un hijo. Y yo he perdido un hermano. ¿Y qué? Y me estás tocando los huevos. Perdóneme. A ver, por favor, vamos a ver una cosa. Momento. Es ese público que yo creo que es una tribu nómada desde Crónicas Marcianas ha ido moviéndose ahí, también estaban 360 grados. Ha dicho huevo estar ahí aplaudiendo. Es decir, joder, ya yo estaba viendo ese programa y dije, joder, que no trascendió, pero dices, esto hemos acabado en víctimas, digamos, pues son víctimas de verdad, pero una era más cerca del PP y otra más cerca del PSOE y estaban a gritos con la misma mala educación que lo harían María Antonia Iglesias y Miguel Ángel Rodríguez en la Noria. Como en un circo romano, te das cuenta, es un espectáculo obsceno totalmente, obsceno el eso, pero encima, por eso te digo que se beneficiaron todos los que pudieron, no solo gobierno, oposición, sino también medios de comunicación, que eso les encanta, les encantaba, esta batalla, esta guerra, les encantaba. Y a mí me parece patético ver a víctimas linchándose entre ellos, cuando deberían estar unidas. Al final caen totalmente. Una duda. Un reportaje que fue polémico en ese momento, esto es complicado no poder verlo, pero bueno, o no poder escucharlo, en una de esas manifestaciones solían encabezar víctimas que estuvieran mutiladas, como por ejemplo doña Irene Villa, la famosa niña a la que ETA dejó sin piernas, que iba en silla de ruedas y siempre solían encabezar la manifestación en silla de ruedas algunas personas. Ya existe 4, el canal de televisión de Sogecable del Grupo Prisa. Tras una manifestación, doña Iker Gabilondo dice, queremos que vean las imágenes y no vamos a decir nada. En las imágenes se ve a una persona en silla de ruedas que ha habido la manifestación, que llega a su casa, se levanta de la silla de ruedas y se mete en su portal. No vamos a añadir nada. Véanlo ustedes y juzguen. Delante de la pancarta, al lado de Irene Villa, en silla de ruedas, con su en mano, la imagen de este hombre lo tenía todo para convertirse aquel domingo 1 de octubre en Sevilla en icono de la manifestación de la OVT contra el diálogo del gobierno con ETA. Si ocurrió, diversos medios de comunicación lo presentaron como una víctima más del terrorismo y en realidad se llama Joaquín Merino, nunca ha sido objetivo de ETA. Apolio no usa silla de ruedas en su vida habitual. Yo puedo andar, lo que pasa es que para una manifestación de esa pues suelo coger la silla de ruedas porque tú sabes que hicieron empujones, que si esto, que si lo otro. Pero vamos, que yo no iba nunca como víctima del terrorismo. Y además, yo no sé si se dieron cuenta en las grabaciones que yo siempre iba apartado de ellas. El protagonista de la confusión despacha con estos argumentos las circunstancias que llevaron al engaño a millones de telespectadores. Un señor se acercó, me dio la mano diciendo, ole. Digo, no, yo no soy víctima del terrorismo, yo lo único que soy es que soy cojo. Que alguien se haga pasar por víctima del terrorismo sin serlo, me parece una actitud pues absolutamente reprochable. Se haga pasar por víctima del terrorismo sin serlo, me parece una actitud pues absolutamente reprochable. Joder, ya, es el límite, ¿eh? El límite. Eso provoca una carta de protesta de esa persona, que era un enfermo de elopegia o no sé qué, algo, y le digo, oiga, ¿qué pasa? ¿Que yo no podía ir a la manifestación? Y me han sacado expuesto como si fuera una víctima falsa, y me han sacado en
informativos como si fuera alguien que manipulaba. Era un enfermo que no tenía no sé qué enfermedad, por lo cual prefería ir en silla de ruedas a una manifestación. Tenía además cierta edad, de mediana edad. Digo, oye, pues he ido con la silla de ruedas, me he puesto allí y al acabar pues he vuelto a mi casa. Era una alopecia o algo así, una cosa de que no caminas bien. Apoplejía, a lo mejor. Tuvo que pedir disculpas doña Gabilondo. Dijo, creemos que el comunicado que nos ha mandado tiene razón, así que pedimos disculpas. Así es la información de Gabilondo. Según él, un hombre enfermo de polio, cojo y con serios problemas de movilidad, habría urdido este montaje por recorrer en silla de ruedas una distancia de casi 5 kilómetros, el recorrido que tenía la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo del pasado 1 de octubre en Sevilla, en lo que ya la mayor ofensa cometida hasta ahora contra las víctimas del terror. Ayer el Partido Popular Andaluz anunció que acudirían a los tribunales por el daño moral causado por el Partido Socialista a Joaquín Merino, vecino discapacitado de la localidad sevillana de Umbrete, que tuvo que ir a la manifestación en silla de ruedas. Pues lamentamos profundamente que se pueda utilizar de forma partidista, de forma tan burda, de forma tan obscena, la discapacidad de una persona para mezclarle en un debate sobre las víctimas del terrorismo. Primero Cuatro y la cadena SER y luego el Partido Socialista le presentaron como una falsa víctima del terrorismo. Sentimos, créanos, la necesidad interior de hacerlo. La Asociación Víctima del Terrorismo nos exige esta disculpa. Nos disculpamos porque nos lo pide, pero nos disculpamos sobre todo porque creemos que tiene razón. Ya. Él no había dicho nada, Gabilondo, más allá de... Queremos que las imágenes y no vamos a decir nada. Pero es verdad que se entendió que había una intencionalidad. A ver cómo te lo explico. Imagínate que alguien ha tenido un accidente de coche y le falta un brazo. Y aparece y le ponen ahí, delante de la manifestación. Quiero decir, la persona sabe por qué le han puesto delante. La persona lo sabe. Y está para ser instrumentalizada totalmente, para ser... O sea, tú aquí no culpas tanto a Gabilondo, sino que esa persona fuera puesta en la cabeza de la manifestación. Al final pienso que las personas a veces son como puros robots y no saben y dicen, bueno, que me pongo aquí, bueno, venga, pues vale, pues me pongo. Ya está. Que la persona la pusieran por lo que la pusieron. Ese hombre, si no ve en silla de ruedas, no le ponen. Le pusieron por eso, en la cabeza. Que repito, que no ve en silla de ruedas por ser una víctima de esto, que si fuera un ciudadano más... No va en la cabeza, va pues, por en medio con su silla, lo que sea. Se manifiesta si quiere y va pues atrás del todo dándole la silla. Pero no va el primero, para que se vea. Porque el efecto que causa un tío en silla de ruedas en la manifestación, adelante del todo, sabemos cuál es. Sabemos cuál es. ¿Me quieres decir que está por casualidad ahí adelante? Yo creo que no. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sabes que la frase más dura contra estas manifestaciones la dijo el presidente del Grupo Prisa entonces, don Jesús Polanco? Porque justo una de estas manifestaciones fue pocos días antes de una Junta General de Accionistas del Grupo Prisa y dijo don Jesús Polanco, que era, luego hablaremos un día de esa junta, pero dijo, es muy difícil ser neutral cuando hay una de las partes en las que vale todo y que acabamos de ver una manifestación en Madrid que es el franquismo puro y duro. Hay quien desea volver a la guerra civil, en que acabamos de ver una manifestación pública tal que es el franquismo puro y duro, una manifestación pública tal que es el franquismo puro y duro, puesto en imágenes de televisión. Eso. Refiriéndose porque decía que como había banderas preconstitucionales, por cierto, en aquella época Jiménez Los Santos defendía las banderas preconstitucionales, dijo que le gustaba mucho más, que ahora no sé si lo diría, pero en aquella época, porque yo creo que la audiencia de la COPE no era la misma que la de radio, porque en el radio yo creo que no le interesa a él nada que haya gente franquistoide, pero sabía que en el caso de COPE sí había gente a lo mejor más mayor, y dijo, a mí me gusta más el águila de San Juan, que no es franquista, es no sé qué historia que tiene el águila y tal, que la bandera tenortera que tenemos ahora. Entonces, entrar ya en la disquisición de cuál es el símbolo más español, a mí me parece mucho más tradicional el águila de San Juan que la corona esta hortera, por cierto, que tenemos ahora. La corona esta hortera, por cierto, que tenemos ahora. Pues estoy de acuerdo con que no lo podría decir ahora mismo, no lo creo, pero vamos. Pero no has hecho ninguna referencia a la equiparación de manifestación de gente anti-PSOE con extrema derecha o con gente nostálgica. Que es porque sí, pero lo que acabas de decir es la defensa hacia el ataque. El ataque de una manifestación hecha para emocionar, para ir a por el gobierno, para asociar a gobierno es ETA,
para asociar a eso, para poner a las víctimas o a las supuestas víctimas en la cabeza, etcétera, etcétera, lo patético es que la defensa que tiene el gobierno es no, pero es que esto es así porque son la ultraderecha. Claro, como hemos dicho que habría gente ultraderecha, por supuesto, evidentemente, si es una manifestación que tiene como objetivo, por mucho que se diga que es ETA, el gobierno o la gestión del gobierno para con ETA, claro que va a haber gente de extrema derecha por ahí, claro que va a haber gente con la bandera del pollo, por supuesto, ni lo dudes. Pero que utilices ese argumento para decir, no, es que esto es una manifestación, esto es franquismo, esto es la ultraderecha. Amigo, estás menospreciando a gente que, como digo, que realmente estaba ahí por lo que estaba. El presidente del gobierno, José María Aznar, se reunió con 4 periodistas, uno de ellos quien les habla. Aquel día nos hablaba, ante la posible tregua de ETA, de que solo el presidente del gobierno tenía la información, solo el presidente del gobierno tendría las decisiones y solo a él habríamos de mirar cuando quisiéramos saber qué ocurría. En aquel momento todos entendimos que habíamos de dar todos un paso atrás, los periodistas, los partidos políticos, y otorgar al presidente del gobierno, naturalmente, toda la confianza. Desearle muchísima suerte y apoyarle en los movimientos que fuera a hacer por si podía obtener la paz. Los movimientos se hicieron. No salió bien, pero el presidente Aznar gozó de todo el apoyo y de todo el respaldo de toda la sociedad española. Hoy no ocurre lo mismo. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Usted ha dicho una frase, creo que textualmente, diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy. Inaceptable y no se la acepto.